Hola, muy buenas tardes o buenos días, amados hermanos. Me da gusto saludar. Soy el pastor Julio César Pérez Sánchez de la Sexta Iglesia del Nazareno y quiero compartir con ustedes en esta hora una porción de las Sagradas Escrituras y quiero leerles especialmente Mateo capítulo 9 del verso 35 al 38 y permítanme compartirles esta lectura y luego vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Uno de los aspectos importantes que yo veo aquí en este pasaje es una pequeña reflexión. Son dos que Jesucristo desarrolló y que la iglesia deberíamos de desarrollar también de esta manera. Y la otra es la falta de ministros o siervos que quieran predicar la palabra del evangelio. Eh, eh, Hoy en día podemos hablar que un evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de Él mismo, el evangelio del reino. Eh, 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 pues, por lo regular, si nosotros nos vamos a la City en Inglaterra, él recorría las ciudades predicando en varios lugares. Hoy en día muchos nosotros de los ministros, especialmente pastores, pues nos establecemos en un solo lugar y ahí compartimos el mencionas a jóvenes, a personas que sean, que hagan un trabajo misionero. El trabajo del misionero es obviamente ir y establecer una misión o un punto de predicación en algún lugar, pero también podemos encontrar aquellos evangelistas predicando de una ciudad en otra. Antiguamente, muchos de nuestros pasados predicadores, ya sea en nuestro país, muchos de ellos se dedicaban a eso. Algunos de ellos predicaban en un lugar, en un pueblo, se iban a otro pueblo y a veces eran perseguidos y eran, no eran bienvenidos al compartir la palabra de Dios. Sin embargo, muchos de ellos lograron establecer algunas iglesias en diferentes lugares. Nos dice la escritura que Jesús recorría las ciudades y las aldeas, pero también nos dice que uno de los ministerios que él desarrollaba es que él enseñaba en las sinagogas. Sabemos muy bien que la sinagoga era un lugar donde se reunían los varones, especialmente de una población, para escuchar la palabra de Dios. Así que el encargado de la sinagoga tenía la responsabilidad de tomar uno de los rollos de ahí de la sinagoga y dárselo a algún visitante judío o algún maestro o algún rabino que estuviera ahí, y ahí ellos le entregaban el rollo y entonces ellos podían leer una porción de las escrituras y explicar. Hacía lo mismo, llegaba a una sinagoga y ahí él abría el rollo que le entregaban y él empezaba a enseñar ahí la, el, los elementos del reino de Dios, especialmente la palabra. Prácticamente está enseñando y nosotros debemos enseñar a las personas la palabra del Señor. En nuestras iglesias del Nazareno y en muchas iglesias tradicionales continuamos teniendo lo que llamamos escuela bíblica dominical, enseñando la palabra de Dios. Es muy importante que las enseñemos, pero también ahora hay iglesias que tienen un programa
podríamos decir, de celular, donde las personas se reúnen en las casas y ahí también se enseña la palabra de Dios y es una parte del ministerio que Dios le ha dado a la iglesia, el poder enseñar el evangelio del reino. El tercer elemento que podemos tomar en cuenta es que nos dice que Jesús sanaba toda enfermedad. Es decir, hay tantas personas hoy en día que están enfermas, que están pasando por momentos de dolor, de sufrimiento. Y claro, hoy tenemos, gracias a Dios, que el Señor ha permitido que el hombre pueda desarrollar aspectos de medicina para poder curar a los enfermos. Pero la iglesia, el ministerio del evangelio, también tiene que ver con la sanidad. ¿Qué manera podemos nosotros orar por los enfermos y tener la confianza y la seguridad que en el nombre de Jesús el enfermo va a sanar? Y eso es lo único que tenemos que hacer. Los ministros, los predicadores, la iglesia tiene ese privilegio y ese don que el Señor le ha dado de orar por los enfermos y tener la confianza y la seguridad de que el enfermo va a sanar. Ahora, solo él desea sanar a la persona, la va a sanar y si no, no. Pero sin embargo, nosotros no debemos olvidarnos de orar por los enfermos y suplicarle al Señor que Él obre y lo sane a esos enfermos. Y otro de los aspectos es la dolencia en el pueblo. El pueblo tiene muchas dolencias. Hoy en día, angustia, frustraciones, enojos, ira, tiene muchas situaciones espirituales. Inclusive podríamos hablar de aspectos demoníacos o cosas que la persona está sufriendo por causa del pecado y de la maldad. Y el Señor Jesucristo sanaba todo tipo de dolencias, enfermedades mentales, la esquizofrenia, y muchas otras enfermedades que las personas padecían en aquel tiempo. Y esto es también parte de la oración del ministerio de la iglesia hoy en día, de poder orar por los enfermos, por las necesidades, por las dolencias del pueblo. Pero el otro aspecto que yo quiero mencionar, amados hermanos y amigos que me escuchan, es que Jesús mostraba una gran compasión por la gente, mostraba al ver a las personas, como dice, como ovejas sin pastor, dispersas como ovejas sin pastor. Y hoy en día vemos a muchas personas que están viviendo como dispersas, que no saben el rumbo que tomar, no saben qué decisiones tomar en la vida. Muchos viven frustrados, viven amargados, sus vidas se han autodestruido a sí mismo, buscando soluciones en las cosas materiales de esta vida, en la droga, en el alcohol, en las riquezas, en los bienes, en el trabajo. Y no estoy hablando de que el trabajo sea malo, sino me refiero cuando la persona está obsesionada por el trabajo y realmente ellos necesitan que nosotros les ayudemos y los atendamos y les demos dirección y oremos por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos. El otro aspecto es que Jesús decía que la necesidad era demasiado, es decir, la gente había de trabajo y había muy pocas personas que quisieran predicar el Evangelio. Queremos que muchos jóvenes, y especialmente jóvenes de nuestras iglesias, puedan escuchar el llamado de Dios y poder servir al Señor como ministros, ya sea como pastores, misioneros, evangelistas, todo este ministerio, ya sea un ministerio de evangelismo itinerante, ya sea de ser misioneros, ya sea para ir a abrir una iglesia, algún lugar en algún campo. Hay muchos lugares donde se requiere que la persona escuche el mensaje del evangelio y necesita a prepararse para servir al Señor y glorificar el nombre del Señor. Así que la verdad dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que
en la iglesia tenemos que verdaderamente orar y pedir al Señor que Él levante obreros, que Él levante hombres que estén dispuestos a servir al Señor con todo su corazón y no solamente quedarse en el lugar donde están en Jerusalén, sino salir a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, como muchos otros lo han hecho durante la historia de la iglesia cristiana en toda la historia de la humanidad, especial del cristianismo. Muchos misioneros, muchos hombres que han dejado sus lugares y se han ido a predicar el evangelio para servir al Señor. Yo espero que en esta reflexión nosotros pensemos, ya sea como iglesia, como una iglesia, especialmente que nosotros tenemos este ministerio de misiones nazarenas internacionales, y oremos para que Dios levante obreros, para que Dios toque el corazón de aquellas personas y la iglesia pueda desarrollar un ministerio en las ciudades, en las aldeas, enseñando, orando por los enfermos, atendiendo las necesidades de cada persona, porque el evangelio es uno, pero las personas necesitan ser redimidas de una manera integral, a servir al Señor en el área o en el ministerio que el Señor nos ha dado. No todos podemos ser evangelistas, no todos podemos ser misioneros, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros, pero sí todos podemos compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sí podemos orar por los enfermos, sí podemos aconsejar, sí podemos enseñar la palabra a aquellos que necesitan de él. Así que yo los invito a mis amigos y a mis hermanos a que especialmente podamos llevar a cabo este ministerio. Y a ti, que tú no conozcas a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay esperanza, hay fe, y que si tú vives una vida en la cual no tienes ninguna esperanza, ninguna confianza, recuerda que Jesucristo, que Dios te ama y que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, y solo lo único que Él quiere es que tú le respondas y lo recibas como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y bendiga a todos mis amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga.